Queridos hermanos y amigos que nos sintonizan amablemente a través de este canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestra página y que animen a otras personas a hacerlo con el propósito de que podamos tener los suscriptores requeridos para poder transmitir en vivo los programas de la Iglesia Remanente Fiel y de esa manera poder servirles de una mejor manera. Actualmente pueden ver nuestras transmisiones en diferido, pero quisiéramos servirles haciéndolo en vivo y en directo. Que Dios los bendiga y los animamos a ayudarnos en este sentido. Gracias. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero invitarles a tener abierta la Biblia en Primero Crónicas, capítulo 17. Primer libro de Crónicas, capítulo 17. Allí vamos a meditar en lo que esta vez yo le he titulado Esdras recuerda al pueblo el pacto davídico. La verdad es que el pacto davídico aparece también en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y se parece mucho el pasaje, no son iguales, porque no tenemos que olvidar que Esdras está reinterpretando la historia, y una de sus fuentes era el libro de Samuel. También tenía el libro de Reyes y tenía otras fuentes que no aparecen en la Biblia. Pero él está reinterpretando la historia, no solo está repitiendo la historia. Eso tal vez en la Biblia todo se puede esperar, que se repitan pasajes de la Escritura literalmente, porque Dios sabe por qué cada cosa se escribió ahí. Pero para entender el libro de Crónicas tenemos que recordar que es una reinterpretación de la historia y tenemos que ubicarnos también recordando que Esdras vivió cuando el pueblo ya había regresado del exilio en Babilonia. Y la historia que él está hablando aquí ocurrió antes del exilio y antes de toda la apostasía que hubo en tiempo de los reyes. Entonces, él está repitiendo la historia, pero para entender por qué pasó la historia. Y también para aprender de la historia a no repetir los mismos errores. Y una de las cosas también que es muy importante es que él está animando a los que regresaron del exilio después de los 70 años cautivos en Babilonia, los está animando a que vuelvan a construir el templo de Jerusalén que fue destruido por los babilonios. Pero una de las cosas que hace Esdras es hacer mucho énfasis en la vida de David y de Salomón, porque para Esdras ellos fueron los fundadores del reino israelita, y también quiere que miremos que la época de David y Salomón, aún con todos los problemas que ellos vieron en su vida personal, fue la edad de oro del reino de Israel. Eso es lo que él quiere que los lectores entiendan. Y por supuesto nosotros que estamos estudiando ese libro miles de años después, tenemos que enfocarnos así para ver por qué es que él habla cada cosa que habla y por qué a veces no se repiten todas las cosas, sino solo algunas en forma muy especial. Solo por un ejemplo, a Saúl él no le da importancia.
En el libro de Samuel se ve todo lo que hizo Saúl, pero en el libro de Crónicas a duras penas se le menciona. Solo la muerte de Saúl sí está ahí, el fracaso de Saúl. Y cuando hace alusión a él es así brevemente, no se detiene a hablar de Saúl, porque ese rey fue un fracaso realmente para el pueblo de Israel. Y fue el rey que no era conforme al corazón de Dios. En cambio, David era el rey conforme al corazón de Dios. Y algunos cuando oyen eso dicen, pero David era un gran pecador, eso es conforme al corazón de Dios. No es por eso, es por su actitud, por su humildad, por su arrepentimiento, porque pecó pero se arrepintió, no se solazaba haciendo lo malo. Hizo lo malo, pero a él le dolía haberlo hecho y haber ofendido a Dios. En cambio, Saúl no era así. Y por supuesto, eso nos deja a nosotros grandes lecciones, porque nosotros también somos pecadores. Y por supuesto que no debemos decir, todos somos pecadores, sigamos pecando. Eso es pecado, pensar así. Pero cuando nos equivocamos, cuando ofendemos, cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, nos debe doler haberlo hecho. Y debemos arrepentirnos y confesar nuestro pecado y pedirle al Señor que nos aparte de la soberbia que hay en nuestro corazón, que nos aparte del pecado. Eso es ser conforme al corazón de Dios, lo que sí le gusta a Dios. Porque Dios, hermanos, sabe que somos polvo, que somos frágiles, que somos fáciles de caer en el error. Y por eso dice la palabra que se compadece de nosotros, porque sabe que somos frágiles. Pero también Él juzga cuando una persona cae en el pecado y le encanta estar haciendo lo que está haciendo. Y cuando una persona cae en pecado, pero se arrepiente, le duele y ya no quiere andar ahí y se aparta y procura agradar a Dios. Eso sí lo ve el Señor. Esto es ya hablando como cristianos, porque la salvación no es por eso. La salvación es por confiar en el Señor Jesús. Bueno, miremos el capítulo 17 de Esdras, de Primero Crónicas. Lo primero que vamos a encontrar en el versículo 1 y 2 es el deseo de David. Luego, en versículos 3 al 9, vamos a ver la respuesta de Dios al deseo de David. Luego, en los versículos 10 al 15, vamos a ver la promesa de Dios a David. Y la promesa es el pacto davídico. Y luego vamos a encontrar a partir del versículo 16 hasta el final la reacción de David a la promesa de Dios. Así está estructurado el capítulo 17 del primer libro de Crónicas. Quiero invitarlos a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias, Señor, porque en toda la Escritura siempre encontramos un mensaje para nosotros. Un mensaje, Señor, en donde podemos aprender lo que ocurrió ciertamente en la historia del pueblo de Israel, en este caso. También ver, Señor, el ejemplo de los santos hombres de Dios, cuya historia está ahí, pero, Señor, de todo ello, tu Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros, aplicarnos los principios de tu palabra, y por eso necesitamos, Señor, que nos ilumines, nos guíes en nuestra meditación y que abras nuestro entendimiento para que veamos las cosas que tú quieres comunicarnos y que tienen una gran aplicación para nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo también,
para gloria de tu nombre. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces cómo Esdras recuerda al pueblo el pacto davídico. Y los primeros 2 versículos nos hablan del deseo de David. Aconteció, dice el versículo 1, que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Es interesante, lo primero que vemos es que Natán, siendo un profeta inspirado por Dios y de verdad un siervo de Dios, aprobó el deseo de David. Lo aprobó. Porque el deseo de David era hacer el templo de Jehová. Ese era el deseo. Y lo expresa allí en esos versículos. Pero lo interesante es que Natán le dijo: haz lo que tienes en tu corazón. Si quieres hacer el templo, hazlo. Es bueno lo que estás pensando hacer. Es buen deseo lo que estás pensando hacer. Sin embargo, vamos a ver en los siguientes versículos que Dios le dio una palabra revelada a Natán, diciéndole que le dijera a David que no construyera él el templo. Es importante hacer esa observación, porque Natán es un profeta de Dios. Y cuando él oye el deseo de David, lo juzga y dice: ese es un buen deseo. Qué bueno que David quiera construirle un templo al Señor. Pero cuando Dios da su revelación, dice exactamente lo contrario de lo que dice Natán. Esto es muy importante, hermanos, que observemos eso, porque Natán estaba juzgando bien como hombre. Estaba viendo que el propósito era bueno. Pero los planes de Dios son otros. Los planes de Dios son otros. Y cuando los revela, dice: dile que Él no es el que va a construir. Y de todo esto vamos a sacar provecho al ir estudiando el pasaje. Ahora, hay otro detalle que es muy importante ver aquí también. David estaba en su casa. Acordémonos que Hiram, el rey de Tiro, le había ayudado a construir, y con cedro y con buenas cosas, la casa de David, o sea, donde vivía el rey. Pero el arca del pacto estaba en una tienda de campaña, aquí dice de cortinas, pero eran cueros de animales y cosas así. Pero era una tienda que se podía llevar de un lado a otro, era portátil. Entonces David compara la casa donde estaba él viviendo con la tienda, humilde tienda en que tenían el arca del pacto. Entonces David no se sentía a gusto en su casa de cedro, mientras que el arca de Dios moraba entre cortinas. Otra buena observación que estaba haciendo David. Permítame decirlo, era de felicitarlo, de que él pensara: yo vivo en una buena casa y las cosas de Dios están abandonadas prácticamente. Y creo que de aquí podemos sacar una gran lección, porque nosotros ya como cristianos, dejando a David y dejando todo lo que vemos aquí, y ya pensando en nosotros, los cristianos debemos
pensar, al considerar el fruto del trabajo nuestro, cuánto nos bendice Dios. Si tenemos una empresa, si tenemos un empleo, lo que sea, debemos considerar cómo es que nosotros tenemos eso y averiguar si la obra de Dios necesita de la ayuda nuestra y ver por el bienestar de la obra de Dios. Es que David claramente no se sentía tranquilo al ver que él estaba bien en su casa de cedro y el arca en aquella tiendecita. Al comparar él cómo estaba él y cómo estaban las cosas de Dios. Ahora, hago esa aplicación, por supuesto, porque la obra del Señor es muy grande, hermano. La obra del Señor no es solo la iglesia remanente fiel. Y quiero decirles abiertamente de que yo creo que ustedes son una iglesia, y no es por lisonja, pero ustedes sí se preocupan de la obra del Señor y sí la iglesia está bien y se suplen todas las necesidades. Yo creo que sí. Pero yo no tengo que hablar solo por ustedes, porque a mí me oye un gentío en todo el mundo. Y hay lugares donde los hermanos tienen buenas posesiones y la iglesia está abandonada. Tienen buenos ingresos y sus pastores, quiero decirles, hermano, porque conozco la obra del Señor, a lo menos en nuestro país, pero no sé cómo estará en todo el mundo. Pero tal vez el pastor lo tienen descuidado totalmente. Y he estado en lugares donde la esposa del pastor tiene que lavar ropa ajena, planchar ropa ajena para que pueda comer la familia. Y eso no es justo. Eso no es justo. Que las iglesias estén nutriéndose espiritualmente y que les duela ayudar a los siervos de Dios. Por eso hablo esto, no lo hablo por mí. Y creo que si yo estuviera mal tampoco lo hablaría, porque no me interesa eso, pero sí quiero aplicarle a todos los que nos oyen que se preocupen de la obra del Señor. Eso que hizo David aquí es un gran ejemplo. Él vivía en una casa de cedro y no se sentía cómodo de que el arca de Dios estuviera en una humilde tiendecita que tenían para ella ahí. Y eso les hizo sentirse incómodo a él. Y espero haber sido claro con lo que acabo de hablar. Yo no me estoy quejando. Gracias a Dios, porque en esta iglesia hay amor a la obra del Señor. Gracias a Dios. Y no es lisonja tampoco. Porque si algo anda mal, se los tengo que decir también. Porque no podemos felicitar al que está haciendo lo malo, pero sí debemos reconocer el trabajo de los que hacen las cosas bien. Así te enseña la palabra de Dios. Ahora, pasemos a ver la respuesta de Dios al deseo de David. Versículo 2. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Eso ya lo comenté, que Natán anima a David diciéndole que vele por la obra de Dios y que tiene buenos deseos y que Dios apoya lo que dice David. Pero eso no era exactamente lo que estaba pensando Dios. Eso era lo que estaba pensando Natán, que era un gran siervo de Dios también. Pero aquí viene la respuesta de Dios, versículo 3. En aquella misma noche, la noche de cuando hablaron esto durante el día David y Natán, vino palabra de Dios a Natán, o sea, revelación. Dios le revela sus planes. Hoy esos planes están en la Biblia, no tenemos que estar esperando que nos vengan
voces especiales de parte de Dios. Pero en esta ocasión era así. Pero hoy, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, lea su Biblia, aprenda su Biblia, escudriñe su Biblia. Y le dijo en el versículo 4, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa para que habite. Te revelo que tú no serás el constructor de la casa. El deseo es bueno, has hecho bien en poner ese propósito en tu corazón, pero mi plan es otro. Mi plan es otro. Tú no me edificarás casa en que yo habite. Entonces, Dios usó al mismo Natán, que lo animó a hacer el templo, para revelarle que él no sería el constructor. Esto que tenemos aquí, como les repito, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y allí la forma en que lo dijo Dios fue, si lo quieren ver, dice en 2 Samuel 7, ¿me edificarás casa tú a mí? La respuesta es no. Aquí ya Esdras de una vez dice, tú no me edificarás la casa. Versículo 5, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Le dice el Señor a David, mira, a mí, si el arca está en una tienda o si está en un gran templo, eso no es lo que me interesa a mí, dice el Señor. Porque a Dios poco o nada le interesa la pompa exterior en el culto. A Él poco o nada le interesa eso. A veces uno piensa, para el Señor hay que hacer templos de oro, de plata, de mármol, de todo. Pues no es malo que se hagan así las cosas. Pero Dios se puede manifestar en un templo humilde, sencillo. Pero muchas veces las personas, no, es que es para el Señor. Los sillones tienen que ser tapizados, mullidos, y tiene que ser de mármol, y el piso tiene que ser de aquí, tiene que ser de allá. Eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa la actitud de los que están en el culto, la obediencia de los que están en el culto. Eso sí le interesa a Dios. Y que estemos haciendo las cosas conforme al plan de Dios, no conforme a nuestro plan. Pero hay muchas veces que la gente así dice. Y fíjense, David estaba pensando, mi casa es de cedro y el tabernáculo tan sencillo. Y Natán le dice, sí tienes razón, Dios te apoya, eso es bueno. Pero cuando Dios habla, Él dice, yo tengo otros planes. No está diciendo que no le hagan un templo suntuoso. Cuando Salomón lo hizo, hermanos, el templo costó $10 millones en oro. Eso fue lo que costó. Y acuérdense que ese templo de $10 millones, los babilonios lo destruyeron, lo quemaron, y Dios no defendió ese templo, porque la gente estaba en apostasía y desobedientes. Y entonces, ¿de qué sirven los grandes edificios? Por eso es que a Dios no le interesa la pompa en el culto, no le interesa el lujo y todo eso. Está bien, si lo hacen así, que está bien, pero que obedezcan al Señor. Pero si uno está en una chocita, permítame usar una palabra así, una chocita en donde se congrega la iglesia del Señor, pero ahí hay obediencia, ahí hay amor al Señor, ahí hay amor al prójimo, ahí hay el deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso sí le agrada a Dios. Él no está viendo el edificio,
lo está viendo a usted y a mí. Y nuestra actitud, nuestra obediencia, nuestra sumisión al Espíritu Santo, eso sí le agrada al Señor. Y así es Dios en todo lo que juzga, porque si fuésemos a ver el resto de la Escritura, encontraríamos lo mismo. Entonces, el Señor le dice, mira, yo he andado de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Versículo 6, por donde quiera que anduve, está hablando Dios, con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Mira, la historia ha transcurrido desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel, dice el Señor, y nunca les he pedido que me hagan un templo. Nunca les he pedido que me hagan un templo. Di una orden de hacer un tabernáculo, y el tabernáculo era para que el arca y todo lo que andaba ahí fuera portátil, para llevarlo de un lado para otro. Nunca les pedí a todos los que gobernaron a Israel desde Moisés hasta aquí que me hagan un templo. A mí eso es lo que menos me interesa, dice el Señor. Y fíjense que más tarde se iba a hacer el templo por la voluntad de Dios. Pero tenemos que entender que a Dios lo material es lo que menos le interesa. Al Señor lo que le interesa son las personas, que se haga su voluntad, que se le obedezca, que la persona tenga misericordia, justicia, juicio, virtudes del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere ver Dios en las personas. Ahora, si ya con eso hace un gran edificio, está bien. Él no se opone a que se haga el edificio, pero sí se opone a tener un gran edificio con una gran apostasía. Eso sí se opone a Dios. Entonces, dice, lo que yo le pedí a los jueces, y cuando dice jueces no son solo los del libro de Jueces, sino a los que gobernaron a Israel, los reyes y todo eso. Lo que yo les pedí fue que apacentasen a mi pueblo. Eso fue lo que les pedí. Les pedí guiarlos, enseñarlos, protegerlos. Lo más importante entonces era la gente, la voluntad de Dios y no un edificio. Y hermanos, el día de hoy es exactamente igual. Cuando el apóstol Pedro habla a la iglesia, les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y qué quiere decir apacentar la grey? Darles de comer. Pero darles de comer es enseñar la doctrina de la palabra de Dios, porque el espíritu humano se alimenta de la palabra de Dios, de la doctrina, de la verdad, de saber tomar decisiones a la luz de la palabra de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuando el apóstol Pedro fue restaurado por el Señor Jesús después de su resurrección, él lo había negado 3 veces, y 3 veces le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 3 veces, y las 3 veces lo mismo le dijo. Porque lo más importante de una iglesia, eso ya estamos hablando de la era de la iglesia, no de la era de Israel. Pero en Israel fue importante también eso. Lo más importante es que el pueblo de Dios conozca la verdad, que el pueblo de Dios sepa hacer la voluntad de Dios, y eso lo ha revelado Él en la Sagrada Escritura. Ahí ha dicho qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Entonces,
dice él, lo que le pedía a los jueces, o sea, a los dirigentes del pueblo, fue que apacentaran a la grey, que le dieran de comer al pueblo de Israel. Esa era la cosa más importante, porque cuando la persona sabe la Escritura, sabe adorar, sabe ofrendar, sabe portarse, sabe todo, porque sabe la palabra de Dios. No de balde ha revelado Dios su voluntad en forma escrita. Les mandé que apacentasen a mi pueblo, no les pedí que me hicieran una casa. Pasemos al versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, le dice Dios a Natán, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo tengo planes, le dice el Señor a David, yo tengo planes. Y contigo mi plan era que fueras príncipe de Israel, no el constructor del templo. Lo que yo quería era que fueras príncipe de Israel. Y tú, cuando yo te llamé para hacer esto, te llamé y eras un pastor de ovejas. Te tomé de detrás de las ovejas, te tomé del redil. Tú estabas ocupado en ser un pastor y cuidar unas ovejitas materialmente. Y de allí, yo que tengo planes, yo que tengo propósitos, yo que sé para qué uso a cada persona, te llamé para ser príncipe sobre el pueblo de Israel. Pero, y aquí lo que le va a decir es, pero la construcción del templo no la tengo destinada para ti. La persona que va a hacer el templo va a ser otra persona. Y por supuesto, le va a decir que un hijo de él es el que lo va a hacer y es Salomón. Pero a ti te llamé exclusivamente para ser príncipe del pueblo. Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque David en los 40 años de su reinado y aún antes de reinar fue usado por Dios para combatir a los filisteos, a los enemigos de Israel, para ser un guerrero que ganaba batallas y batallas. Para eso te llamé yo a ti. No te llamé para construir el templo. Hermanos, mire, esto tiene unas implicaciones, pero grandes en el ministerio y en la vida de los seres humanos. Porque el Señor sabe, permítame decir, ¿para qué me quiere a mí en este planeta? Y puede ser que yo tengo grandes deseos de servir al Señor, pero ese no es el plan de Él. Puede ser que mis hijos se van a encargar de lo que yo deseo hacer para el Señor, y son buenos deseos, pero el Señor tiene plan para mí. Dios tiene un plan para usted y para cada uno de nosotros. Tiene un plan, y lo importante es que uno ese propósito lo llene durante su vida, que aquello para lo cual Dios lo está usando a uno haga lo que el Señor dice y tenga buenos deseos, pero puede ser que los planes de Dios sean otras personas las que hagan las cosas. Solo por ponerles un ejemplo más aparte de esto, pongamos de ejemplo a Moisés y a Josué. Moisés fue un gran siervo de Dios y guió al pueblo por 40 años en el desierto. Él hizo el tabernáculo, él hizo tanta cosa y anhelaba la tierra prometida, pero ese propósito era para otro. Fue usado de una manera muy grande Moisés, pero el Señor solo lo quería usar
en el desierto y ya ni entró a la tierra prometida Moisés. Porque ese papel ya de entrar y conquistar la tierra estaba reservado para Josué. No era Moisés el que iba a hacer eso, aunque él lo deseaba y quería servir al Señor, pero ese papel estaba destinado a otro. Y es que lo que pasa es que tenemos que aprender que Dios nos tiene para algo en este planeta y nos da una vida que empieza aquí y se acaba acá. Y de ahí otros seguirán haciendo otras cosas que son los planes del Señor. Y es que lo que pasa es que lo que Dios hizo para David tenía prioridad, lo que Dios hizo para David sobre lo que David pudiera hacer para Dios. Lo que Dios ha hecho para usted tiene prioridad sobre lo que usted quiera hacer para Dios. Las dos cosas tienen valor, pero lo más importante es qué quiere hacer Dios con usted. No qué quiere usted hacer para Dios, porque Dios no necesita nada. Él no necesita nada. Todos los que le servimos somos instrumentos en las manos de Dios. Pero no es que si yo no estoy ahí, algo le va a fallar a Dios. Yo no soy indispensable. Yo solo soy un instrumento y lo que tengo que hacerme yo es plegarme al propósito de Dios para mi vida y cumplir ese propósito en mi vida. Y solo eso nos va a dar satisfacción, como dijo el apóstol Pablo cuando ya estaba a punto de ser decapitado por el Imperio Romano: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, la que Dios quería que yo peleara. Las batallas que sigan peleando los cristianos en el futuro es cosa de Dios. Pablo hizo su papel, murió y ya está con el Señor. Pero querer uno hacer todas las cosas está equivocado. Hay que hacer lo que Dios quiere que uno haga. Y eso es cierto en la obra del Señor, pero es cierto en su hogar. Usted no puede hacer más de lo que el Señor le permita hacer. Pero eso sí, aquello para lo cual Dios lo tiene, hágalo bien hecho. Y le está diciendo a David: tú no eres el encargado de construir el templo, es otra persona, porque Dios tenía un propósito para él, que era ser el guerrero que venciera a todos los enemigos. Ya cuando vino Salomón, todo estaba en paz. Salomón no tuvo que estar matando a nadie, no tuvo que derramar sangre, no tuvo que estar haciendo toda la guerra que hizo David, y Salomón se encargó de hacer el templo. Entonces, el hecho de que no le permita construir el templo no quiere decir que no tenga privilegios para David. Y le dice, versículo 8: y he estado contigo en todo cuanto has andado. Todas las batallas que has peleado las has ganado, porque yo he estado contigo. Y para eso te tengo yo aquí, para pelear contra los enemigos de Israel. Y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Tú vas a ser reconocido en la historia del pueblo de Israel, y así ha sido. Entonces, lo importante también aprender aquí es que Dios actúa en su soberanía. Él sabe lo que hace. Versículo 9: asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. La tierra prometida, Jerusalén y todo lo que el pueblo de Israel ha tenido es disposición de Dios. Él fue el que dijo: esta es la tierra prometida, a ti te la daré y a tu descendencia, le dijo a Abraham. Y ellos van a poseer la tierra, y Jerusalén será del pueblo de Israel
porque es disposición de Dios. Nadie puede hacer a un lado eso. Él tiene planes. Y te he plantado, dice, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Está diciendo, al final el pueblo de Israel poseerá la tierra y los filisteos, que tanto se oponen al pueblo de Israel, no pueden impedir esto. Es un plan de Dios. Ahora, después que le da esa respuesta, le hace una promesa que es importantísima, y Esdras todo esto lo tiene en mente para animar a los exiliados que han regresado. Versículo 10: y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. En primer lugar, le promete Dios a David que él será victorioso, que él va a doblegar a sus enemigos. Aquí dice a humillar. Yo estoy usando la palabra doblegar, que es equivalente aquí. Yo voy a doblegar a tus enemigos. Vas a ser victorioso militarmente, porque ese es tu privilegio. Pero el templo, que es un asunto más de tipo espiritual, no está a tu cargo. No me he propuesto que tú lo hagas, lo va a hacer otra persona. Y por supuesto, va a ser su hijo Salomón. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Tú quieres hacerme una casa a mí. Está bien. Ese es un buen propósito, pero yo no tengo tu persona como la persona que va a ser el instrumento para que se haga ese templo. Es otra persona, es Salomón, por supuesto. Lo podemos decir abiertamente porque así fue. Pero le dice, Jehová te edificará casa. Le está diciendo Natán a David, mira, tú le quieres hacer una casa a Dios. No vas a ser tú, pero te cuento que Jehová te va a edificar casa a ti. Ese es el plan de Dios. En respuesta a su buen deseo de edificar un templo, Dios le dice que aunque él no hará esa obra, es decir, David no va a construir el templo, Dios sí va a hacer para David una casa. O sea, un linaje o una dinastía. Ahí la palabra casa no se refiere a un edificio, eso ya lo tenía David, él vivía en una casa de cedro. La casa que Dios le iba a levantar a David era una descendencia, un linaje, una dinastía. Y por supuesto que esa promesa es de largo alcance, porque de David vino el Señor Jesucristo, que es del linaje de David. Él es el último de la dinastía de David, porque él es el rey de Israel que se va a sentar en el trono eternamente. Ahora, ¿por qué tenemos todo esto aquí? Porque Esdras lo que quiere es que se acuerden de que Dios hizo un pacto con David y que de ese pacto habla de que un trono va a ser ocupado por un descendiente de David, y ese descendiente es el Señor Jesucristo. Es el descendiente, es en esa dinastía. Por eso es que están las genealogías en Mateo y Lucas, porque de David vino el Mesías. Por supuesto, vino de Abraham y vino de toda esa genealogía que está ahí. Pero lo que le está diciendo, esa es la casa que más me interesa a mí, le está diciendo Dios. Y tú vas a ser usado para que esa casa exista. Entonces, dice, y cuando tus días sean cumplidos
para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Vamos a explicar eso. Pero antes de entrar al afirmar el reino y todo eso, solo la nota de lo que tenemos ahí. Cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando te mueras. Porque aunque vas a ser un gran hombre y te voy a dar un renombre y todo lo que sea, llega el día en que se muere el más útil de Dios, el más famoso, creyente y todo lo que quiera ser. Le llega el fin de su existencia física en este mundo. Pero fíjese lo que dice: cuando tus días sean cumplidos, para irte con tus padres. Hay gente que cree que cuando se muere una persona se acabó todo. Y hasta hablan de que se va a la tumba y ahí hasta la resurrección. Pero aquí dice: cuando tus días sean cumplidos, para irte con tus padres. ¿Dónde está David ahora? Está con sus padres. Tienen casi 3000 años de que lo enterraron y ahí está su tumba en Jerusalén. Pero ahí lo que quedó fue el polvo de la tierra del cuerpo de David. Y por supuesto que va a resucitar. Pero David se fue con sus padres. Hace 3000 años se fue con sus padres. Y está gozando de Dios. En el día de hoy, debido a la muerte de Cristo y los cambios que se hicieron, está con Cristo en el cielo. Pero es interesante la nota que está ahí, y que son notas que aparecen en la Biblia dispersas, de que la persona cuando muere no se acaba todo. Hay una supervivencia del alma. Y dice: cuando pase eso, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. La casa que Dios edificará para David, entonces es un linaje de donde vendrá el Cristo. Pero muchos de estos versículos se refieren a Salomón y a nuestro Señor Jesucristo, a los dos. Dice: Él me edificará casa. Salomón mandó hacer el templo. Él era el rey de paz. David era el rey guerrero que había tenido que combatir. Y realmente el capítulo 18, 19, 20 de Crónicas habla de todas las batallas de David y todas las victorias y todo lo que tuvo. Y está escrito ahí cabalmente para decir que el Señor le dio cumplimiento a esta promesa, a las victorias que él tendría. Pero la edificación de la casa estaba planificada para Salomón. Él me edificará casa. Salomón lo hizo, ya comentamos, ese templo que se hizo en los días de Salomón. Ese templo donde metieron cedro, oro, mármol y de todo, y que, como les digo, costó $10 millones en oro. Imagínense cuánto costó eso, hermano, porque estoy hablando de cómo estaba el oro, a qué precio estaba en los días de Salomón. En el día de hoy, ¿cuánto vale una onza de oro? ¿Cuánto valdría hoy ese templo? Era una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Pero ese templo lo hizo Salomón. Pero cuando dice Él me edificará casa, se refiere también a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo regrese en su segunda venida, ahí en Jerusalén se va a construir un templo que jamás ha sido visto en la tierra, el templo del milenio.
Imagínense el templo del milenio, solo para decir algo, va a medir 1,5 kilómetros de frente por 1,5 kilómetros de fondo. De ese tamaño va a ser, y va a ser una casa que jamás se ha visto. Porque a ese templo ya no van a entrar solo los judíos. A este templo vamos a entrar los gentiles también. Y cuando digo vamos, tal vez no estoy hablando con mucha exactitud. Van a llegar de todas las naciones los hombres y mujeres que van a representar a sus delegaciones para ir a adorar al Rey Mesías, o sea, al Señor Jesús. Pero ese templo lo van a mandar a construir el Señor Jesucristo. Entonces Salomón lo hizo y Cristo lo hará. Y yo confirmaré su trono eternamente. Eso no se le puede aplicar a Salomón. A Salomón se puede hablar de que fue confirmado durante el resto de su vida, pero eternamente es solo al Señor Jesús. Solo a Él se le puede dar un trono eterno, porque Él es eterno y nunca dejará de reinar. Versículo 13, yo le seré a Él por padre y Él me será por hijo. Eso se aplica a Salomón porque Salomón fue creyente. Ahora Cristo es el eterno Hijo de Dios, pero en la encarnación vino a ser también Hijo de Dios porque su encarnación se debió al Espíritu Santo. Eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como hombre, Él era Hijo de Dios también. Y era Hijo de Dios no por adopción ni por regeneración, sino porque el Espíritu Santo hizo el milagro de la encarnación. Pero aparte de eso, Él es el eterno Hijo de Dios, eternamente engendrado, no por su encarnación. Y dice, y no quitaré de él mi misericordia, es decir, de Salomón Dios no iba a quitar su misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién es ese aquel que fue antes de ti? Es Saúl. Pero ¿por qué dice así? ¿Por qué no dice de Saúl? Porque Esdras ni quería mencionar a Saúl. Ni quería mencionar a Saúl. En el libro de Samuel se habla de Saúl porque se está dando la historia. Pero Esdras, el propósito de él no era exaltar a Saúl, era exaltar a David y a Salomón, los fundadores del reino de Israel, para recordarle a los exiliados de que Dios ha hecho promesas eternas y que el trono del Señor va a ser eterno, el trono del Mesías va a ser eterno y que Israel va a tener, la verdad, dominio sobre todo el mundo. No ocurrió en los días de los exilados, está puesto para el futuro. Versículo 14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esta es una profecía de Cristo, el Hijo de Dios, que reinará en el milenio y en la eternidad. Es profecía. Juntamente con el cumplimiento con Salomón, se habla del cumplimiento con Jesús ya de una forma trascendental y eterna. Versículo 15, conforme a estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Ahora, aquí lo que está haciendo Esdras es recordarles que hay un pacto. Pero ¿cuál fue la reacción de David al oír esta promesa? Fíjense que todo lo que salió porque él quería hacerle un templo a Dios. Y Dios le dijo, no eres tú el encargado, pero yo te voy a hacer una casa a ti, que es una casa que no es material, no es un templo, es una dinastía, es un trono eterno. El que te voy a dar a ti, un hijo tuyo, un descendiente tuyo, que es Cristo encarnado, va a reinar eternamente. Hermanos, el pueblo de Israel tiene futuro.
no solo la tierra, la descendencia, sino el trono será dado al pueblo de Israel en la segunda venida de Cristo. Pero miren la reacción de David al oír todo esto. Al oír que él tenía un buen propósito, pero que él no era el encargado de la construcción. Versículo 16, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. Es decir, se fue a poner enfrente de donde en dirección hacia la tienda del tabernáculo estaba el arca. No es que se entró hasta ahí, sino que se fue a poner ahí en un punto donde él sabía que el arca estaba ahí adelante. Y dijo, hizo una oración: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? ¿Quién soy yo? Qué belleza de oración, hermanos. David es un hombre que habla humildemente de sí mismo. Y aunque tenía méritos personales, era un gran guerrero usado por Dios. Él mató al gigante Goliat en el nombre de Dios. Era un gran siervo de Dios. Pero cuando le habla a Dios dice: ¿quién soy yo, Señor? El concepto que tiene de sí mismo no es un alto concepto, sino ante la majestad de Dios, él siente la bajeza de él. Qué belleza de oración, qué ejemplo de oración. No se parece a la oración del fariseo, ¿verdad? El fariseo dijo: te doy gracias porque no soy igual que todos los demás. Yo doy mis diezmos, yo ayuno, yo aquí, yo allá, qué maravilloso el fariseo. Pero David le dice: Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nada delante de ti. Pero cuando uno juzga a David, sabe que él tenía méritos. Y que si estaba ahí es porque Dios lo había exaltado y de verdad Dios lo había honrado mucho. Pero él en sí mismo, el concepto que tiene de sí mismo no es un alto concepto, sino que se siente indigno de que le estén dando tanta cosa, como nos debemos sentir nosotros también, indignos de tanta bendición, indignos hasta de ser hijos de Dios, pero lo somos a pesar de sentir nuestra indignidad, porque el Señor nos ha hecho lo que somos por su misericordia, no porque lo merezcamos. Entonces por eso empieza: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Belleza de oración realmente. ¿Y cuál es mi casa? Para que me hayas traído hasta este lugar, para que me hayas hecho rey del pueblo de Israel. Ni eso merezco. Lo primero que hace es alabar a Jehová por su plan, que lo ha bendecido a él sin merecerlo. Y ha bendecido al pueblo de Israel en el pasado y lo bendecirá en el futuro. ¿Y por qué? ¿Porque se lo merecen todos? No, sino por la misericordia de Dios. El pacto que Dios hizo con Abraham fue hecho por Gesed y Emet de Dios. Gesed quiere decir la bondad de Dios, la misericordia de Dios, no que uno merece nada. Y Emet o Emet por la fidelidad de Dios. Eso es lo que debe sentir usted y debo sentir yo de tanta bendición que Dios nos da. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo. Y dice, y para tiempo más lejano, es decir, tus planes son trascendentales, son del futuro, es de algo que no alcanzo a comprender. Y esto lo está diciendo él 3000 años antes de Cristo.
y no se ha cumplido todo, porque no ha regresado el Señor Jesús. Y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios, y eso no soy yo. Yo no soy un hombre excelente y tú me estás viendo excelente. Qué bello realmente cuando uno piensa en los siervos de Dios y en la penetración espiritual que tienen, reconociendo de que no son nada, pero que si algo tienen es por la misericordia de Dios. Así tenemos que pensar cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, versículo 18. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Dice, yo ya no puedo pedirte nada, Señor. Ya no te tengo que pedir nada. Ya me lo diste todo. Ya me lo diste todo. Y por supuesto, hermanos, tenemos que agradecerle al Señor. Tenemos que alabarle. Tenemos que cantar con todo nuestro corazón la grandeza de Dios en el culto. Pero Él no nos está dando todo lo que tenemos porque nosotros le hemos cantado. Nosotros le vamos a cantar porque ya nos lo ha dado todo. Y Él sabe qué le da a cada uno también. Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Te adoro por la grandeza tuya y de tus planes. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído. Y aquí lo que está diciendo él es, no hay otro Dios igual que Jehová. Y por supuesto está hablando de la singularidad de Dios y de lo incomparable que es el Señor. No lo podemos comparar con nada. Él es único. La grandeza de Dios se ha manifestado al fundar también la nación de Israel. Dice versículo 21, ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo? Cuyo Dios fuese y redimiese a un pueblo, dice. El pueblo de Israel es una evidencia en el mundo de la grandeza de Dios, porque los sacó de Egipto, los formó y los ha sostenido a través de toda la historia y los va a seguir sosteniendo, y ha hecho obras portentosas alrededor del pueblo de Israel. Pero todo eso debe darle gloria al Señor. Versículo 22, y tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Este versículo habla de la permanencia del pueblo de Israel. Por muchas pruebas que pase Israel, tiene futuro y va a permanecer. Y finalmente le pide a Dios que haga su voluntad y que lleve a cabo su plan para David y para el pueblo de Israel. Versículo 23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado de tu siervo y de tu casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Estas palabras se parecen a las del Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haz lo que has dicho. Una sumisión totalmente de David al Señor, y dice, si tú no quieres que yo haga el templo, si tú me tienes a mí aquí para guerrear y para terminar con los enemigos del pueblo de Israel, ese es mi ministerio y lo acepto, y haz lo que tú quieras. Hágase tu voluntad. Bueno, terminemos. La grandeza de Dios se ha manifestado al hacer el pacto con David, que habla de un trono firme y eterno.
Fíjense, hermanos, que ya en el libro de Crónicas, no es porque no valga todo el resto de la escritura, pero en el libro de Crónicas, que es el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento, Esdras no le pone énfasis a Moisés, no le pone énfasis a todas aquellas cosas, sino le pone énfasis a David, por la gran esperanza de que se establezca el reino de Dios en la tierra. Todo es importante en la Biblia, el pacto mosaico es importante, el pacto con Abraham es importante, pero aquí, para animar al pueblo de Israel, le dicen, miren, vamos a confiar en que Dios trae un reinado al pueblo de Israel. Es cierto, los asirios nos conquistaron, los babilonios nos conquistaron y nos cautivaron y nos mataron, pero esta historia no se acaba aquí. Dios tiene planes y las promesas que le hizo a David dice que son para que sean eternamente pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y el trono de David será eterno. Hermanos, mucho de todo lo que nosotros hablamos aquí, cuando vemos la vida, vemos que se enferma uno, que se muere, que hay que enterrar a los seres amados porque se van. Eso es solo lo que podemos ver nosotros aquí, pero las promesas de Dios son eternas. Eternas. Es cierto que hay circunstancias y dificultades y aún muerte, pero eso no le pone fin a los planes de Dios. Él tiene planes para toda la eternidad, para usted y para mí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque tú tienes todo un plan. Y desde que le ofreciste a Abraham una tierra, una descendencia y un trono, las cosas son firmes y nada va a cambiar lo que tú quieres que ocurra en este mundo. Y como dijo Señor David, haz como has dicho. Nosotros nos unimos a la oración que nos enseñó Jesús también. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en la hechura de tu voluntad es que venga tu reino. Y ese reino, Señor, es un reino donde nosotros, sin merecerlo, vamos a tener las más grandes bendiciones que tú le has ofrecido a tus redimidos. Ayúdanos a tener esperanza, a estar seguros de que tú tienes futuro, no solo para Israel, sino para nosotros que hemos confiado en el Señor Jesús también. Te alabamos, te bendecimos en su nombre. Amén. Amén.